Bienvenido al podcast del vendedor profesional. Yo soy Carlos Sogor y quería agradecer a todos los que han participado y están participando ahora mismo en el estudio de LinkedIn que estoy realizando, su inestimable colaboración. Como digo, quería agradecérsela y invitaros a todos a que os paséis por el blog, por csogor.com o por vendedor.pro, y ahí podréis redirigiros al blog mío principal, a csogor.com, y os apuntéis en el formulario de contacto que aparecerá directamente cuando estéis navegando por el blog, y como digo, os apuntéis ahí para recibir el estudio tan pronto como lo publique, que será a mediados del mes de mayo. ¿De acuerdo? Estaremos durante todo el mes de abril, estaremos realizando el estudio y a mediados de mayo aproximadamente publicaré los resultados. Hoy vamos a hablar de errores de novato en ventas. La verdad es que hacía bastante tiempo que iba pensando realizar una serie de podcast básicos, por así decirlo, sobre ventas y sobre aquello que debemos tener listo para lanzarnos a vender, ¿de acuerdo? Da igual si sois vendedor o si tenéis una empresa o si sois autónomos o si sois emprendedores, da igual. Todos al final tenemos que vender algo y hay una serie de errores. Yo de hecho he seleccionado unos pocos, pero mi idea, y gracias a la petición de un oyente, de Carlos Fenollosa, que dijo que sería interesante preparar una especie de task list en la que tuviéramos en cuenta pues todas esas cosas que antes de lanzarnos a vender deberíamos de tener preparadas o dispuestas, o antes de hacer una negociación o antes de una visita de venta con algún cliente. La idea es que, aunque eso lo prepararé y lo colgaré en el blog para que todos podáis descargar esa task list, igual que está colgada la plantilla para las 3 estrellas Michelin y otros contenidos, pues he pensado que sería interesante comentar algunos errores hoy, hacerlo un poco más didáctico y ameno, y comentar algunos de los errores básicos que se suelen realizar. Sobre todo son errores más que de novato en ventas, porque incluso los vendedores más novatos hay algunas cosas que empiezan a entender porque siempre tienen alguna referencia o tienen algún guía espiritual. Pero es cierto que aquellos que no están acostumbrados a vender, pues normalmente los emprendedores, toda esa gente que se lanza a un negocio en solitario y que no tiene muy claro que muchas de las labores que hacen, aunque no quieran reconocerlo, tienen que ser de ventas, pues cometen una serie de errores que hoy quería comentar. El primero es no tener un proceso de ventas definido o tener un proceso pobre, o un proceso estático, un proceso no dinámico, no vivo, ¿de acuerdo? El podcast entero, este podcast entero, todos sus episodios van exactamente de eso, de generar o de crear un proceso de ventas que sea dinámico y que sea útil para conseguir mejorar o mantener las ventas, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que me encuentro en muchos casos gente que no define este proceso de ventas. Las task list que, como he dicho, crearé y colgaré en el blog, y que cuando tenga creadas y colgadas os comentaré para que podáis descargarlas, van un poco dirigidas a eso, es decir, a tener claras una serie de parámetros o acciones que hay que realizar siempre cuando estamos vendiendo. Pues, por ejemplo, una base del proceso de ventas es saber exactamente cuál es tu cliente. Lo hemos comentado muchas veces en este podcast. Hacer una especie de fotografía de ese buyer persona, de ese comprador, por así decirlo, utópico, al que nos vamos a dirigir. Otra situación que deberíamos de tener clarísima, pues, ¿cuál es nuestro producto? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué ventajas ofrece respecto a lo que hay actualmente? ¿Qué beneficios va a aportar a cada persona en concreto? Como digo, son muchas cosas.
el proceso de ventas es muy complicado y hay que tener en cuenta muchas cosas, pero como digo, profundizaremos más en este tema con las task lists que crearé y que además comentaré aquí en el podcast. El segundo error es no tener un funnel o un pipeline, es decir, no saber exactamente por qué fases de la venta o de la compra pasa nuestro cliente y no saber exactamente cuándo pasa de una fase a otra y no saber exactamente cómo pasa de una fase a otra, es decir, qué es lo que le mueve, qué motivaciones tiene para pasar de una fase a otra. Cómo hemos conseguido que unos clientes sí que pasen al siguiente paso del pipeline, de la tubería o del embudo de conversión, o cómo otros no lo han hecho y por qué no lo han hecho. Buscar esos motivos, buscar esas razones. Piensa que si vendes tienes que saber por qué lo haces. Porque de esa forma, cuando no vendas, también sabrás cuál es el problema, cuál es el motivo. Y por el contrario, si no estás vendiendo, tienes que saber cuáles son los motivos de que no estés vendiendo para poder corregirlos. Como digo, todo esto se ha profundizado más veces y se profundizará más veces en el podcast, pero es una cosa que tenéis que tener clara desde el principio. Otra cosa, directamente error de no querer o no saber vender, es no tener claro qué es lo que te da resultados y qué es lo que no los da. De hecho, a ver, en un negocio hay una cantidad ingente de procesos y operativas y acciones que hay que realizar y tareas que hay que realizar. Pero todas ellas no conducen de la misma forma a los resultados. Entonces, lo que tenemos que conseguir es eliminar lo superfluo, eliminar aquello que por mucho que nos guste o por mucho que nosotros se nos dé bien, por así decirlo. Y esto lo digo en concreto por los emprendedores, es decir, me encuentro muchísima gente que me pide consejo y a la cual estoy ayudando y que de repente me empiezan, pues por ejemplo, empiezan a desarrollar una aplicación muy buena, pero la quieren perfeccionar y perfeccionar y perfeccionar antes de lanzarse a venderla o antes de preguntar al cliente qué es lo que necesita. Tenéis que hacerlo al contrario, es decir, la base de todo esto, y además, por ejemplo, en modelos como Lean Startup se ve perfectamente. La clave de todo es producir el mínimo producto viable para poder lanzarlo y a partir de ahí que sea el cliente el que nos diga lo que tenemos que mejorar. Como digo, muchas veces cegados por esta... A ver, primero por la confianza que nos ofrece el conocimiento. Es decir, si imaginad que yo fuera informático y desarrollo una aplicación, yo voy a estar más cómodo sentado delante de mi ordenador, pasando horas y horas y horas depurando bugs, creando nuevas aplicaciones nuevos ítems para esa aplicación, nuevos módulos para esa aplicación. Sí, pero ¿eso me va a dar dinero? ¿Eso va a dar resultado? Muchas veces, sobre todo los emprendedores, como digo, pasáis demasiado tiempo perfeccionando algo que no sabéis si el cliente quiere. Eso es un grave error. Lo que hay que hacer es olvidarse de eso y empezar a trabajar más cercano al cliente. Y para ello hay que preguntarle al cliente, hay que preguntarle qué es lo que le gusta de tu aplicación, qué es lo que no le gusta, si la ve útil, por qué la ve útil, por qué no la ve útil, qué problemas le encuentra, qué objeciones se le ocurren, por qué comprarían, cuánto estarían dispuestos a pagar por tu producto, por tu aplicación. Pero eso hay que preguntárselo al cliente antes de seguir progresando, porque si no puede darse el caso, y el 95% de las empresas fracasan por lo mismo. Las nuevas empresas, los pequeños emprendedores, el 95% de ellos fracasa exactamente por lo mismo. Porque cuando han dedicado mucho tiempo, muchos recursos y muchos conocimientos a desarrollar algo, cuando llegan a venderlo, resulta que nadie lo quiere o nadie estaría dispuesto a pagar o hay una alternativa igual o mejor, más barata o gratuita. Entonces, tenemos que empezar a hacer todo ese trabajo antes. ¿De acuerdo? Otro error de novato.
Enfocarte únicamente en resultados en vez de en procesos. Sí, hemos dicho, y lo acabo de comentar en el punto anterior, es muy importante obtener resultados, por supuesto. Ahora bien, esos resultados tienen que fundamentarse en una serie de procesos, porque todo lo que podamos procedimentar y más adelante podremos incluso automatizarlo, pero todo lo que podamos procedimentar podremos repetirlo. En cambio, cuando hablo de que hay que organizar en procesos y no en resultados, es que no podemos lanzarnos a la piscina sin saber por qué hemos conseguido las cosas o por qué se consiguen las cosas. Tenemos que tenerlo todo documentado. El ejemplo, por ejemplo, del software es muy claro. La gente que se dedica al desarrollo de software intenta documentar al máximo todo, ¿de acuerdo? Para que si alguien llega después pueda, metiéndose en el código y metiéndose en la documentación, pueda ver dónde está el fallo, pueda mejorarlo, pueda ayudar a mejorar el software o incluso depurarlo si hay algún tipo de error o de bug. ¿De acuerdo? Pues en esto pasa exactamente igual. Es decir, cuantas más cosas documentemos, cuanto más metódicos seamos y cuanto más procedimentados seamos, más fácil será averiguar si hemos llegado a un resultado positivo, por qué hemos llegado a ese resultado, si no lo hemos hecho, por qué no hemos llegado. Me encuentro, y aquí sí que no voy a meterme con los emprendedores, aquí voy a meterme directamente con vendedores y además con los típicos vendedores jóvenes que se lanzan a la calle a vender como locos, bueno, que tienen una mayor o menor habilidad verbal y una mayor habilidad de argumentación, conocen bastante bien su producto, pero luego además tienen, pues eso, mucho desparpajo y mucha verborrea y empiezan a conseguir resultados muy rápidamente. Y resulta que no se han molestado en procedimentar, no se han molestado en crear procesos y luego de repente, cuando un día algo va mal o cuando algún día algo se cruza, no lo saben repetir. O peor, cuando alguien les pregunta, oye, qué bien, oye, ¿y cómo lo has conseguido? No saben cómo lo han conseguido ni por qué. Entonces, como comentaba en el punto anterior, ¿es importante enfocarte a resultados? Sí, es importante que únicamente desarrollemos tareas o acciones o procesos que vayan destinados a conseguir vender nuestro producto o nuestro servicio. Pero todo eso tiene que estar documentado y procedimentado lo más posible, ¿de acuerdo? Entonces, aunque son dos puntos que a priori parecían estar totalmente opuestos uno a otro, realmente lo que hacen es complementarse. Nosotros complementamos el que solamente vamos a pensar en cómo voy a lograr vender esto, y para vender esto necesito un cliente que lo compre, y para que un cliente lo compre necesito que sea lo que satisface alguna necesidad o algún problema o algún dolor que ese cliente tenga, y más allá de que todo lo que realice tiene que estar, por así decirlo, sería la finalidad. La finalidad de todo lo que hago tiene que ser que mi producto o servicio sea vendible, pero el por qué lo hago, la motivación de por qué lo hago, tengo que hacerlo en base a procesos. ¿De acuerdo? Otro error, pues por ejemplo, no marcarte objetivos SMART, lo que se llaman objetivos SMART, que ya he hablado de ellos alguna vez, ya, bueno, es fácil encontrarlos en internet, y si no, algún día si lo queréis me mandáis un correo o un mensaje a través del formulario de contacto de vendedor.pro y yo os explico lo que son SMART. Pero básicamente me encuentro muchísima gente que define objetivos a corto, medio, largo plazo, pero sin definir que sean objetivos específicos. Sin definir, por ejemplo, que sean objetivos medibles realmente. Y sobre todo, si vas a definir un objetivo medible, tienes que decirme, primero, cuál va a ser la vara de medir, segundo, con qué herramientas lo vas a medir y tercero, con qué frecuencia lo vas a medir. Es decir, no me vale que me digas, no, pues mira, un objetivo medible, por ejemplo, sería la cantidad de ventas. Ahora, si yo no digo la cantidad de si yo no digo que esa cantidad de ventas que voy a medir, la voy a medir, por ejemplo, en dinero,
pues me puedo estar encontrando con que estoy vendiendo miles de productos, pero porque son infoproductos gratuitos o con una demo. Y entonces resulta que estoy, ay no, y eso además lo he oído en multitud de ocasiones, no, es que mi ebook tiene muchísimas descargas. Claro, porque es gratuito. Pero luego, cuando lanzo un ebook de pago, no me lo compra nadie. Claro, tiene muchísimas descargas porque es gratuito. Ahora, ¿te interesa medir eso que es gratuito? ¿Te interesa medirlo en descargas o te interesa medirlo en dinero? Porque a lo mejor si lo que estás haciendo es por marca personal o si lo que estás haciendo es para darte a conocer, te interesa medir por número de descargas. Pero claro, luego no puedes comprar y decir, no, es que mi primer ebook tuvo 250.000 descargas y mi segundo ebook tuvo 4. Claro, pero porque en una lo que medías era descargas porque era tema de marca personal y en el otro le habías puesto un precio de 15 euros y obviamente pues solamente vendes 4. ¿De acuerdo? Pero digo, es muy importante cuál es la vara de medir, saber qué es lo que vamos a medir. Por ejemplo, también es muy importante el tiempo, ¿no? Yo no puedo decir, oye, a mí me interesan las ventas, quiero saber cuánto voy a vender. Mi objetivo es vender 1.000 unidades de mi aplicación. ¿Vale? Pero ¿en cuánto tiempo? Porque 1.000 unidades no es lo mismo que te pongas un objetivo de 1.000 unidades a 10 meses, que a 3 meses, que a 5 años, ¿de acuerdo? Sobre todo porque a la hora de planificar cuáles van a ser las acciones, son distintas. Es decir, si tú quieres vender, por ejemplo, 10.000 unidades de tu aplicación en un año, pues normalmente lo que harás será hacer un pequeño forecast, hacer un pequeño budget y decir, oye, mira, pues el primer mes me voy a dedicar a regalar la aplicación de forma gratuita a gente que le interese a cambio de que hagan una referencia o una donación o un comentario en iTunes o en la App Store o en donde sea, ¿de acuerdo? Luego el segundo mes voy a dedicarme a venderla a través de, pues yo qué sé, organismos profesionales y organismos oficiales o escuelas de negocio o escuelas profesionales o lo que sea, ¿de acuerdo? Pero te permite realizar un plan, ¿de acuerdo? Porque tienes un punto de referencia. Es decir, yo antes de llegar a 12 meses tengo que haber vendido 10.000 copias de mi aplicación. Ahora, en cambio, si dices, no, yo quiero vender 10.000 copias de mi aplicación, pero no tengo, a lo largo del tiempo, me da igual, como quien vende un ebook, que eso, por ejemplo, es bastante útil. Es decir, oye, pues mira, yo lo pongo ahí y quien quiera que lo compre. Vale, pues si lo vas a poner en Amazon y quien quiera que lo compre, y tú ya lo has escrito, no lo piensas revisar ni nada, y con el tiempo, poco a poco, la gente se lo irá descargando. Y oye, si un mes te llegan 15 ventas, perfecto. Y si otro mes te llegan 2, pues te da igual, porque eso ya está el trabajo hecho, ya está ahí colgado y tú te olvidas de ello. Muy bien, pero entonces no vas a medirlo por unidades vendidas. Ese no va a ser tu objetivo. Tu objetivo va a ser, por ejemplo, acabarlo. O tu objetivo, llegado el caso, va a ser promocionarlo. O mejorar las ventas, ¿de acuerdo? A eso es a lo que me refiero con que te marques unos objetivos SMART. Y que adaptes esos objetivos a lo que además te ayude a generar motivación. O sea, que esto sirva para conseguir algún tipo de resultado, ¿de acuerdo? El último error es no marcarte KPIs tuyos propios. Es decir, más allá de los KPIs que tú hayas planteado para tu servicio, para tu aplicación, para tus ventas, para todo eso, tienes que marcarte algunos KPIs tuyos propios de venta. Por ejemplo, decir, oye, mira, pues yo quiero este mes conseguir 5 referencias en yo qué sé, en iTunes. O quiero conseguir que una referencia en no sé cuántos. O quiero conseguir mi primera venta este mes. ¿De acuerdo? Vale a lo mejor en tu plan de negocio, cuando lo has diseñado, dices, pues yo tendría 3, 4, 5 meses para realizar alguna venta y estaría dentro de los planes, o sea, dentro de los plazos del plan de negocio, ¿de acuerdo? El business model, Kanban y todo esto que te habrás hecho seguro. Pero márcate algún objetivo para este mes que te haga ese puntito de tensión. Es decir, que no solo te centres en lo que realmente te has planificado en tu plan de negocio, sino que además sea ese punto de estrés adicional que suponga un reto,
¿de acuerdo? Y sobre todo, esos KPIs te los puedes, por ejemplo, marcar no tanto para conseguir los resultados de la empresa o los resultados que esperas conseguir con tu servicio, con tu negocio, sino que te ayuden, por ejemplo, a conseguir una cosa concreta que quieras mejorar. ¿De acuerdo? Pero como digo, más allá de los KPIs o incluso los KPIs que te hayas marcado en el plan de negocio o que te haya marcado tu empresa, si eres vendedor, porque lo hemos planteado desde un punto de vista de un emprendedor, pero si eres vendedor y estás en una empresa, más allá de los objetivos o de los KPIs que te haya marcado tu empresa, márcate tú unos propios. Pues, por ejemplo, di, oye, mira, pues este mes quiero aprender este nuevo servicio o quiero conseguir mi primera venta de tal producto que no he vendido ninguno en los 3 meses que llevo trabajando. ¿De acuerdo? Márcate unos KPIs propios que además te obligues a cumplir. Nada más. Bueno, claro, obviamente son KPIs, no son objetivos porque llegado el momento, si tienes que aparcarlos para conseguir un objetivo que te haya marcado tu empresa o que te hayas marcado tú mismo para obtener resultados y con ello ingresos, siempre lo puedes aparcar. Es decir, los KPIs deberían de ser puntos de control, nunca jamás objetivos concretos. ¿De acuerdo? Nada más, muchísimas gracias por estar ahí y hasta mañana.